Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente, bienvenidos también a los que nos acompañan a través de internet. Ustedes son parte de nuestra familia extendida, porque Dios tiene un mensaje también para ti y para cada uno de nosotros, porque nuestro Dios es bueno. Y entendamos algo, si nosotros la semana pasada estábamos tocamos un momento, 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 18, que dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva de por sí castigo, ¿verdad? Y es entender que Dios nos ama. Y Dios siempre, no es mi mensaje y no sé si voy a llegar a mi mensaje, pero Dios siempre tiene provisión para rescatar a su pueblo. Cuando iba a haber un diluvio, Dios rescató a su pueblo con un arca, con Noé. Cuando iba a caer fuego sobre dos ciudades cuya maldad había llegado al cielo, Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles a sacar a su pueblo de ahí. No hay plaga. Cuando vinieron las plagas de Egipto, las plagas no tocaron al pueblo de Dios. Antes bien, el pueblo de Dios salió por la mano poderosa de Dios de la tierra de esclavitud. Dios siempre tiene provisión para rescatar a su pueblo. ¿Está bien? Dios siempre hay un plan para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no sufran. Por eso la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿no? Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira está sobre él, ¿correcto? Pero el que tiene al Hijo no va a ver la ira. O sea, siempre Dios tiene un plan. No importa las circunstancias que se den en este mundo, Dios es el Dios que preserva a su pueblo. ¿Correcto? Recuerden esto y pónganlo en su mente. Aún en la peor plaga, aún en la peor oscuridad, Dios preserva a los que confían en Él. ¿Amén? Aleluya. Y estamos caminando hacia adelante. Recuerden que somos una iglesia del Espíritu Santo y creemos en caminar por la palabra y por el Espíritu Santo. Y no solamente en que sea un caminar religioso, no es la intención tener un caminar religioso, sino algo que es práctico, ¿no? Como diría algunos, ¿no? Lo que interesa es la praxis, el llevarlo a cabo, el manifestarlo de forma práctica en este mundo. Y realmente Dios quiere manifestarse en nuestras vidas de una forma real, tangible, mensurable, que se pueda medir, que se pueda palpar. Cuando Juan hablaba, si lo vemos ahí en 1 Juan, el capítulo 1, cuando Juan hablaba, él decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, miren, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No está hablando de un Dios allá en el cielo. No está hablando de un Dios que no se podía manifestar en este mundo. Está hablando de un Dios que se manifiesta, que se expresa en este mundo y que está anhelando expresarse a través de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, me gustaría a mí oír la voz de Dios, me gustaría a mí ver milagros, me gustaría a mí ver el poder de Dios, me gustaría a mí ser consciente de la presencia de Dios en mi vida.
Pero ¿sabes qué? Más de lo que a ti te puede gustar, Dios anhela, Dios desea, mucho más allá de lo que nosotros podemos querer. Él anhela manifestarse a través de nosotros. Pero hay un proceso y tenemos que seguir el proceso. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que conocerle y continuar conociéndole a Él. Y en este momento tenemos que prepararnos y preparar nuestros corazones. Porque como les dije, los corintios tomaron atajos. Y a veces uno, por tener la motivación equivocada, toma un atajo. Siempre hago la pregunta, o últimamente he hecho la pregunta, ¿quiénes quieren fluir con el poder de Dios? ¿Quiénes quieren fluir con los dones del Espíritu Santo? Ahora la pregunta es, ¿y para qué? Conocí a una persona que contaba que él una vez estaba en una playa y decía, wow, ¿cuántos aquí en la playa, a cuántos se les podría predicar el Evangelio? Si solamente Dios me hiciera caminar sobre el agua ahí, en la playa, así en el mar, ¿no? Todos se convertirían. Sí, pero ¿para qué quería caminar sobre el agua? Para que digan, es Él, ¿no? Dios lo usa a Él. ¿Cuál era el problema de los corintios? El problema de los corintios es que ellos crecieron en poder y la palabra de Dios lo dice claramente en 1 Corintios el capítulo 1, en el versículo 4. Todos estamos en contexto de cómo eran los corintios, ¿no? Cuando a alguien le dicen que es una persona no crecida espiritualmente, le dicen, es un carnal. ¿Y de dónde sacan la palabra carnal? De los corintios. Porque Pablo les dice en el capítulo 3, porque ustedes son carnales, ¿correcto? Pero hay algo interesante, porque Pablo, que escribió 1 Corintios, les dice en el capítulo 3 que son carnales los corintios, que estaban en pleitos, disensiones, griterías, contiendas, divisiones entre ellos, peleándose unos con otros. Es más, viviendo en pecado. Y no solamente viviendo en pecado, sino aceptándolo en su iglesia como algo natural. Sin embargo, acá empieza el capítulo 1 y dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué le fue dado a los corintios? La gracia de Dios, ¿correcto? Ahora, a todos nosotros ha sido dada la gracia de Dios. Pero depende de cada uno ver si esa gracia se manifiesta bien en nuestra vida o se hace una gran desgracia. ¿Me dejo entender? Depende de nosotros lo que hacemos con la gracia. Hablando a los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, no vayan ahí, pero le dice, porque a libertad fueron ustedes llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. La palabra carne ahí implica egoísmo. Realmente lo que decimos, porque decimos carne, pensamos que es carne, cuerpo. Y generalmente cuando alguien habla de alguien carnal, está hablando de alguien que comete un pecado en su cuerpo. Pero no es eso. Cuando la Biblia habla de carne, se refiere no al cuerpo, sino se refiere al ego, al egoísmo. Y es el egoísmo el que llama la atención a sí mismo. Es el egoísmo el que quiere ser alguien más. Es el egoísmo el que quiere buscar lo suyo, porque el amor no busca lo suyo, pero el egoísmo sí busca todo para mí. ¿Correcto? Es el egoísmo el que genera facciones, argollas. Entonces, estamos hablando de los corintios, eran egoístas. Sin embargo, dice, estoy en 1 Corintios, el capítulo 1, después de dar gracias por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, dice, porque en todas las cosas
fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora, ¿cómo ha sido confirmado el testimonio de Cristo en los Corintios? ¿Cómo fue? Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis, ahorita no eran, pero para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos de tal manera que no les faltaba ningún don. Pero se dan cuenta que dones y poder no es lo mismo que una vida consagrada al Señor. Porque los dones y el poder se dan por gracia, favor inmerecido. Pero para tener una vida consagrada al Señor, tú tienes que consagrar tu vida. Tú tienes que entregar tu vida. Eso implica tomar una decisión consciente. ¿Saben? Dios te hace justo. Dios te justifica gratuitamente por aceptar a Jesús. Pero tú te haces santo. O mejor dicho, Dios te hace justo y santo delante de Él, pero tú eres el que decides si vives una vida santa. Es tu decisión. Ahora, un creyente que camina con el Señor no decide llevar una vida santa por sus fuerzas. Lo hace porque está caminando con el Señor. Yo siempre pongo el ejemplo, y permítanme que lo ponga una vez más, probablemente lo han oído, de esas parejas que han tenido toda una vida juntos, casados desde muy jóvenes, pero un matrimonio bien avenido, de esos que realmente se han amado toda la vida, han caminado, han soportado todas las cosas que han tenido que soportar a lo largo de su vida, y llegan a la vejez caminando, y cuando tú los ves, hasta se parecen. De repente en un principio no se parecían, de repente alguien era de raza oriental y otro era de raza anglosajona, o alguien era de raza morena y la otra era totalmente desteñida, no interesa. Pero tú los ves y parecen, o sea, se parecen. Tú dices, no sé qué tienen, pero se ven igualitos, ¿no? Hacen los mismos guiños, los mismos gestos, hablan con las mismas pausas, en el mismo volumen de voz, ¿no? Sonríen de la misma manera. ¿Por qué? Porque de tanto tiempo de pasar juntos, se les ha pegado lo uno al otro, lo de uno al otro y el otro al primero, ¿verdad? Se parecen. Y uno ve eso, porque uno puede ver pues parejas mayores que se han pasado peleando toda la vida. ¿Correcto? Y no se parecen entre sí. Al contrario, se esmeran en ser diferentes, ¿no? Pero cuando están bien avenidos se parecen. Porque hay una sinergia entre ambos, ¿no? Se juntan. Lo bueno de uno pasa al otro. Y así sucesivamente. Bueno, cuando tú pasas tiempo con Dios, no tienes que esforzarte en caminar santamente. ¿Por qué? Porque si pasas tiempo con Él, es imposible que tú pases tiempo de calidad continuo con Él sin que se te pegue su carácter,
sus rasgos, sus deseos, su voluntad. De pronto su voluntad es tu voluntad. Sus deseos, sus anhelos son tus deseos, tus anhelos. Cuando Él tiene compasión de alguien, tú tienes compasión de alguien. Y tú dices, ¿y yo de cuándo voy a tener compasión por esta persona que ni conozco? Pero es porque caminas con Él y Él se manifiesta a través de ti. Entonces, realmente la gracia de Dios va más allá de solamente el poder. La gracia de Dios es el privilegio de poder caminar con Él para ser transformados en Él. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios desea con nosotros. Él desea manifestarse en nuestras vidas de tal manera que cada vez seamos más como Él. Por eso la palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. Cuando caminamos con Él. Cuando Moisés subió al monte santo y estuvo con Dios y bajó del monte, su cara brillaba porque había estado delante de aquel que es luz. Entonces, debemos entender eso. Eso es lo que queremos construir. Porque si uno se toma el atajo, simplemente se va a meter en problemas. ¿Se imaginan que el poder, tener el poder, caminar en el poder como los corintios lo tenían, fluir en los dones, sin oír claramente a quién oían, porque no estaban acostumbrados, ¿no? Fluir en los dones, porque habían aprendido, y poder usar ese poder de cualquier forma? ¿Se imaginan qué tal riesgo? Bueno, vamos a ir un poco más allá esto después, pero el hecho es de que nosotros debemos aprender a depender de Él, centrar nuestra vida en caminar con Él. Voy a hablar un poco, vamos a Génesis, el capítulo 2. Génesis, el capítulo 2, versículo 16 en adelante. ¿Se acuerdan de este pasaje, verdad? Génesis, el capítulo 2, versículo 16 en adelante. Es el momento en que Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Recuerden, Dios plantó un huerto para que cuando llegue el hombre ni siquiera tenía él que en ese momento ponerse a plantar el huerto. Ya estaba el huerto, con toda clase de árboles deliciosos por ahí. No el árbol, sino los frutos, ¿no? Pero estaba ahí ya el huerto plantado. Y entonces Dios habla con el hombre y dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Antes de seguir, quiero que nos pongamos en contexto. Ese hombre, cuenta la Escritura, ese hombre había sido puesto por Dios para señorear la tierra, ¿verdad? Y sobre todo animal que vive, que se arrastra, que vuela sobre la tierra. Dios había puesto a ese hombre como señor de la tierra. Y para ser señor se necesita algo. ¿Saben qué se necesita? Poder. Porque un señor tiene poder. ¿Me dejo entender? Cuando hablaban de un señor feudal, ahí en la Edad Media, hablaban de alguien, de un rey que podía mandar a matar a alguien. ¿Correcto? ¿Por qué? El señorío implica poder. Entonces Dios le está hablando a un ser que tenía poder. ¿Queda claro? No está hablando a alguien totalmente inocuo. Está hablando a alguien que tenía el poder para destruir todo lo que había.
¿Queda claro? Y en ese contexto dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero juntar las dos cosas, el poder y la responsabilidad. Cuando hay poder, hay responsabilidad, porque tú no le das un arma cargada a un niño, ¿cierto? Sería una tremenda irresponsabilidad, primero del que Dios le dio el arma, y segundo, el niño no la va a usar responsablemente. Bueno, Dios le había dado poder al hombre, pero le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles podía comer? De todos. No había nada que le impidiera comer de ningún árbol. Él podía comer de todos, incluso del árbol del que no debía comer. ¿Correcto? Él podía comer de todo árbol, incluso del árbol que no debía comer. Le agrega, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, otra forma de decirlo es, si tú decides comerlo, ciertamente morirás. Vamos a hablar un poco acerca de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entendiendo que ese árbol no ha desaparecido de la tierra. Miren que le dice que podemos, y esas palabras de Dios a Adán, en realidad nos las está diciendo también a nosotros. Podemos nosotros comer de todo árbol, pero para nuestro bien debemos ser selectivos. Ese árbol sigue estando aquí. Y a veces uno piensa, uy, pero ¿cuál será el árbol? Ah, seguro que es el árbol que ha plantado esa vecina quisquillosa que te da. Ese árbol, seguro ese árbol es. No. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que está mucho más cerca de nosotros. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa todas aquellas experiencias negativas que marcan nuestra vida y a las cuales, y que marcan nuestras emociones y a las cuales podemos cedernos y finalmente pueden controlarnos. ¿Lo repito? Ya. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa todas aquellas experiencias, esas experiencias negativas que marcan nuestra vida y representa las emociones a las que podemos cedernos y que pueden controlarnos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han estado felices de la vida, gozosos, en la paz de Dios, en el amor de Dios, ¿no? Y se han encontrado con un amigo, una amiga, un hermano o una hermana, un pariente que ha venido a contarles un tremendo drama y una gran injusticia. Y han oído ustedes, claro, pues porque hay que ser educados, hay que oír a la persona. Entonces, han oído a esta persona y de pronto ha empezado a hervirles la sangre por la injusticia. Y de pronto había ese deseo, ¿cómo me gustaría a mí haber estado allí para hacer justicia, para darle a ese infeliz o a esa infeliz su merecido? ¿Cómo me hubiera gustado en ese momento aniquilarla o aniquilarlo? ¿Les ha pasado? Eso se llama dejarse llevar por emociones al paso. Dejarnos llevar por emociones al paso.
En Proverbios 26, versículo 17, Proverbios 26, versículo 17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Ahora, no se imaginen pues un perro falderito. Imagínense un Rottweiler. ¿No? Imaginen que el Rottweiler está ahí tranquilo, sí es manso, el dueño te dice, es manso, nunca hace daño a nadie, ¿no? Entonces, como es manso, te empiezas, qué bonito perrito, no hizo nada, el perrito te mueve la cola, ¿no? Feliz, ¿no? Qué bonito perrito, sí, qué bonito, ay, qué lindas orejas, a ver, ¿qué te va a pasar? ¿No? Proverbios 26, versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Es como el que toma al perro por las orejas. ¿Qué le va a pasar? Va a terminar mordido. ¿Me explico? Lo va a pasar mal. El perro no se va a quedar contento con que le hayan jalado las orejas. Jálale las orejas a tu hijo si quieres, pero no, bueno, ni a tu hijo deberías jalarlo. Te vas a meter en problemas. Pero a un perro, ¿no? Por ahí de repente hay alguien. ¿Alguno ha jalado las orejas a un perro? No les recomiendo. Pero, ¿qué pasa? Eso mismo pasa, exactamente eso es lo mismo que pasa cuando nos dejamos llevar por la ira al paso. Es decir, cuando, y se los pongo así, cuando alguien nos cuenta una tremenda injusticia y nosotros ardemos. Somos como los que jalan la oreja al perro. ¿Saben qué? Hay algo que nos está mordiendo en ese momento. Hay algo que nos está marcando. Todas aquellas experiencias o emociones, todas aquellas emociones negativas. Vamos a citarlas. Odio, rencor, ira, queja, disconformidad con la vida. Todas aquellas emociones negativas que experimentamos y que ahora están enquistadas en nuestra mente. Imágenes, por ejemplo, temor, lujuria, muerte, enfermedad. Imágenes. ¿Saben que todo eso son imágenes? ¿No? La lujuria es una imagen, ¿no? Vemos la manifestación en la pornografía, por ejemplo. Las ideas de muerte, la enfermedad es una imagen, junto con la imagen asociada del ataúd. Es una imagen, ¿no? Las ideas, racismo, prejuicios, los sentimientos de superioridad, de inferioridad, orgullo, de insuficiencia, de incapacidad. Yo no puedo. Comportamientos, para que se den cuenta de todo lo que abarca. Comportamientos, insidia, malicia, manipulación y maledicencia, que es brujería por si acaso. Todas esas emociones, imágenes, ideas son aprendidas. En algún momento de nuestra vida, a veces desde muy pequeños, y es por eso que es importante, por eso que es importante que nosotros cuidemos a los niños, para que no vean esas imágenes o no sean expuestas a ese tipo de cosas, porque todas esas emociones negativas son aprendidas.
¿Se acuerdan del árbol? ¿De qué es el árbol? Del conocimiento del bien y del mal. No solamente el bien, es del mal. ¿Me explico? Todas esas cosas son aprendidas. No nacimos con ellas. Al nacer nosotros éramos inocentes. Pero cada vez que nos son enseñadas todo eso que he citado, sea por una persona, sea por una canción, sabes que tú te vuelves lo que escuchas. Hay personas que me dicen, sí, pastor, pero yo paro escuchando prédicas. Sí, pero de pronto te pones a oír música y empieza una canción sensual que habla. Sí, había una canción, ven, pero sin, ya no la cito. Pero habían cosas así, ¿no? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones? Era ven sin ropa interior, ¿no? ¿Cuántas canciones pasan por nuestra mente? Y tú dices, yo no quisiera, pero están en el mundo. Y están ahí. Ahora, cada vez que nos son enseñadas, sea por una persona, sea por una canción, por un video, por un relato, por aquel que quiere solamente desahogar su basura en nuestros oídos y está buscando quien le escuche. Claro, sí, el odio, el rencor, cómo le hicieron tal injusticia. Cada vez que nos son enseñadas, dejan una marca indeleble en nosotros. Y esa marca nos acompaña de por vida. No solamente la mente de los niños debe de ser guardada, sino también nuestra mente debe ser guardada. Nosotros debemos de ser selectivos con lo que dejamos entrar en nuestra mente. Porque como les digo, una vez que una imagen, una idea entre en nuestra mente, no sale. Tú dirás, ya me olvidé, ya la dejé atrás, pero en algún momento es material para que venga un pensamiento. De repente, 10 años después, venga el pensamiento y te traiga ese pensamiento a la mente. Y entonces, esas noticias, esas personas que oyen noticias a cada rato, ¿y cuántas han encontrado el noticiero ideal, el perfecto, el que solo tiene buenas noticias? ¿Alguien ha encontrado? Por favor, me pasa el dato. No, generalmente es robaron, mataron, secuestraron, encontraron el cuerpo muerto, mutilado, encontraron una mano por allí, una cabeza por allá. No, no son buenas noticias, ¿cierto? Pero si nosotros continuamente estamos alimentándonos de eso, después queremos santificarnos oyendo a un pastor regordete ahí, que nos hable media hora o una vez a la semana. No funciona. ¿Me dejo entender? Más prima lo que oímos continuamente. Nosotros también debemos cuidar nuestras mentes, pues una vez que una imagen entre en ella, se queda. Toda idea es una imagen. Por ejemplo, el temor a la muerte es una imagen. La enfermedad es una imagen. El fracaso es una imagen. Hay personas que van a una entrevista de trabajo y ya fracasaron antes. O sea, ya antes de tener la entrevista fracasaron porque ya tienen la imagen de que van a fracasar. El fracaso es una imagen. La depresión es una imagen. La adolescencia. La adolescencia. No el tener la edad de adolescente, sino la adolescencia con sufrimiento. Es una imagen que nos ha sido enseñada. O la depresión postparto, que te controla. O vamos a ir un poco más allá.
La vejez es una imagen. La vejez, pero no la buena vejez. La vejez con sufrimiento, con incapacidad. Es una imagen que se nos enseña. Se nos ha enseñado. Hay sitios donde no pasan ese tipo de vejez, porque son tan remotos que nadie les dijo. ¿Me explico? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pues de él mana la vida. En la versión PDT dice, sobre todo, guarda tus pensamientos, pues ellos controlan tu vida. ¿Cuántas veces te has encontrado? Ay, quiero orar, quiero pasar tiempo con el Señor. Y de pronto tu mente es bombardeada con todos los pensamientos habidos y por haber. ¿No? Sí, fulano, mira cómo te habló mal. Mengano te hizo esto. Tienes que pagar tal cuenta, no te olvides. ¿No? ¿Tenías trabajo que hacer? ¿Mm? Ahí vamos a sacar el punto, tomar de punto a alguien. ¿Tenías notas que corregir? ¿Cómo te vas a poner a orar? ¿No? O sea, siempre se van a venir otros pensamientos. Lo triste es cuando vienen pensamientos de ideas, de imágenes, que nos han sido inculcadas y que vienen del mismo infierno. Y que de repente ni siquiera son cosas que tenían que ver con nosotros. Y es más, esos pensamientos generan otros pensamientos. Porque ¿qué es la preocupación? Preocuparse. ¿No? Oye, el mundo es tan malo, tan malo, tan malo. Vayan a robarse mi perro. Y ya están airándose contra aquel que todavía no se ha robado el perro. Ni siquiera sabes quién es, pero ya está surgiendo la ira. Estoy dando un ejemplo grotesco, pero así es. Esa es la preocupación. Están preocupándose, ¿no? Todos son imágenes. Y esas imágenes controlan nuestra mente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando una imagen se fija en nuestra mente como una obsesión? Y uno puede decir, no, yo voy a controlar. Sí, ya me di cuenta, ese pensamiento no tiene lógica, no tiene sentido. Y haces todo tu manejo lógico, no toda tu demostración de que esto no tiene sentido. Pero el pensamiento está ahí. Y te toma el control el pensamiento de ira, de odio, de rencor, el pensamiento de lujuria, el pensamiento de cualquier cosa, de preocupación, de afán y ansiedad. ¿Saben que el afán y la ansiedad es un pecado? No te vas a ir al infierno. Igual como no te vas a ir al infierno por fumar. No te vas a ir al infierno. El que fuma no se va a ir al infierno por fumar. Se iba a ir al cielo más rápido, pero no al infierno. ¿Me dejo entender? Pero ¿saben qué? El que se afana, el que se preocupa, no se va a ir al infierno por preocupar. Ya está en un infierno. No sé si me dejo entender. Por algo la palabra de Dios dice que por nada debemos estar afanosos, porque el que se preocupa, el que se afana, ya está en un infierno. No tiene que llegar al infierno, ya lo trajo a cada manifestación. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando un pensamiento controla tu mente? ¿Qué tienes que hacer? Aquí no aplica, claro, tú puedes decir sí, pero yo tengo una disciplina férrea. Puedes luchar, pero Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar, ¿no? La clave de la vida del cristiano no es decir, yo puedo, yo voy a vivir una vida santa, yo voy a tomar el control de esto porque yo puedo, yo soy fuerte. Yo voy a demostrar, a mí ningún pensamiento me gana. No.
Después de la altivez viene la caída. Cuando tú digas, yo no voy a caer, es como aquel que da vueltas alrededor de una piscina. Yo no voy a caer, yo no voy a caer, yo no voy a caer, pero sigue dando vueltas alrededor de la piscina. Y yo no voy a caer, yo no voy a... Plach. ¿No? Se cae en la piscina. Porque es inevitable. La única forma es saber de quién dependemos. Jesús dijo, vengan a mí los que están. Y recuerden que le hablaba a los judíos bajo la ley. Recuerden que en el contexto también hablaba de que los que son como niños es el reino de Dios. ¿Correcto? Y a los judíos bajo la ley ellos tenían que cumplir la ley. Tenían que cumplir, vivir una vida santa. Tenían. Pero Jesús les dice, no tienen. Vengan a mí ustedes que están trabajados y cansados y yo les voy a hacer descansar. Vengan, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, recibo ayuda. Soy lo suficientemente humilde para recibir ayuda, para no decir yo puedo. ¿Saben cuál es la diferencia del cristianismo? Pues a veces uno dice, ¿qué es lo contrario al cristianismo? ¿Alguien me podría decir? Por ahí alguien diría el satanismo, ¿no? En realidad es el humanismo. El humanismo, ¿qué dice? Yo puedo. No, yo puedo. No necesito a Dios. Yo puedo. Pero Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tendréis descanso para vuestras almas. El verdadero cristianismo no es decir, yo puedo. Es decir, yo tengo a alguien que puede. Lo necesito a Él. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, y con eso voy a acabar. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ¿cuál fue nuestra oración? De repente no fue la oración textual, pero esencialmente le dijimos, Señor Jesús, necesito de ti. ¿Cierto? Realmente nosotros entramos al reino de Dios cuando reconocemos que necesitamos de Él. Ahí es cuando entramos al reino de Dios. Es yo te necesito, Señor. Necesito de ti. Ayúdame, Señor. Pues el ayúdame puede ser por muchos motivos. Pero el ayúdame puede ser porque estás pasando por una crisis en tu vida, estás pasando por una enfermedad, simplemente no tienes un sentido en tu vida, pero pides una ayuda. ¿Correcto? Nosotros venimos al reino de Dios cuando reconocemos que lo necesitamos a Él. Y ahí es lo que les cité la semana pasada, en 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Ese es el sentido de ese pasaje. No el pedir perdón, sino el reconocer, necesito de ti. Yo solo no puedo. Pero ¿saben qué? No estoy solo. Él está conmigo. Y Él sí puede. Sí, yo puedo que en este pensamiento, esta emoción, este sentido, no lo puedo controlar. Este pecado en mi vida no lo puedo vencer, pero yo estoy con alguien que sí puede vencerlo. No estoy solo, Él está conmigo y yo puedo poner mi confianza en Él y decirle, Señor Jesús, necesito de ti. Necesito que arregles mi vida. Yo no puedo. He intentado, pero no puedo. Pero yo sé que tú sí puedes. Por eso ahora yo confieso que tengo este problema, Señor. Y hoy día te lo entrego a ti. Y hoy día declaro que confío en ti, que tú eres fiel y justo para quitar de mí esto que me atormenta. Quitar el atormentador, quitar la imagen que me está controlando, quitar ese pensamiento y limpiarme de toda maldad, hacerme completamente libre, porque para esto vino el Hijo de Dios,
para hacernos completamente libres. El Señor Jesús dijo, aquel al que el Hijo libertare, ese será verdadera, total, completa, absolutamente libre. Entonces es tiempo de dejar de luchar. Es tiempo de reconocer. Y mientras más tiempo estés con el Señor, más te vas a dar cuenta que lo necesitas a Él. Más te vas a dar cuenta que por último lo necesitas para seguir viviendo. Entonces hoy día es tiempo de dejar de cargar, de llevar nuestras cargas y decirle al Señor, necesito de ti. Señor, no estoy conforme con mi vida, necesito de ti. Ayúdame, tócame, te entrego esta área para que tú la transformes. Vamos a orar, ahí donde están. Padre amado, y si hay alguien aquí que tiene esa carga, allí donde está, no tiene que decírmela a mí, no soy yo, es el Señor que está allí contigo, que te acompaña. Dile a Él, Señor mío, mi Dios, mi dueño, necesito de ti. Tú sabes mejor que yo cómo está mi vida. Tú sabes esas cosas a las cuales de repente me he cedido o las cuales no puedo controlar. Trato de vivir para ti, pero estas cosas me controlan, Señor. Hoy día necesito de ti, Señor. Hoy día confieso que separado de ti nada puedo hacer. Pero te doy gracias porque tú eres fiel. Tú eres justo, Señor. Porque tú me amaste tanto que pagaste el precio para que yo sea total y completamente libre. Libre de toda maldición. Libre de toda obsesión. Libre de toda atadura. Libre para caminar en la vida a la cual tú me llamaste. Padre mío, te doy gracias porque por la obra de Jesús en la cruz, tú me hiciste total y completamente libre. Y hoy día reclamo ese privilegio. Y te doy gracias porque me haces libre de cualquier pensamiento. Gracias, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti. Gracias porque teniéndote a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor. Amén.